43 minutos pasaron de las 8 de la mañana, estás en la M530, la radio de las madres, y el que va a hablar ahora, desplegando sus saberes en relación a todo tipo de audios producidos en estas jornadas, es el señor Marco Cittadini, el Bocchini de las noticias. Muy bien, vamos rapidísimo porque ayer pasó tanto. Un día en la Argentina son 100 días, no en un país nórdico, en Chile capaz, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar primero a Guillermo Francos, que habló durante 6 horas, casi no dijo nada, es muy difícil encontrar textuales de Francos. Es una contradicción en los términos, sí. Que se llame así de apellido, que tenga ese apellido y que haya mentido tanto. Todo el tiempo, casi no dijo verdad nunca. El presidente no debió haber confiado en español, lo dijo en un momento. Bueno, escuchemos a Guillermo Francos en la interpelación de ayer. Insisto, peinamos toda la declaración. Es muy difícil encontrar un textual que diga algo de verdad, incluso alguno que tire un título, pero bueno, acá hay alguno. Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Una vez más. Bien, ahí estaba Guillermo Francos. Entre los títulos, la verdad que espantosos que dejó, uno de ellos es que está todo listo, parece que incluso firmado por Diego Españolo. Por el propio Españolo, el de las coimas. Para quitarle las pensiones a cerca de 500.000 discapacitados, personas que nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a estudios médicos y otros trámites que la Agencia Nacional de Discapacidad les exigía, y como no la recibieron, se les caería este apoyo estatal bastante mínimo, digamos. Hay toda una narrativa que armaron estos hijos de mala madre, porque otra cosa no se le ocurre a uno para pensar, de que en realidad están sobredimensionadas, que son corruptos, que son producto de la... Bueno, todo mentira. De hecho, uno de los audios que se difundió ayer tiene mal sonido y que no tiene mucho sentido porque habría que subtitularlo y no se escucha muy bien para la radio, pero es Diego Españolo diciendo: al pelotudo de Adorni, palabras de Españolo, perdón, pero es efectivamente lo que dijo, le dije que lo de la radiografía del perro era mentira y lo dijo igual. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que salió con una radiografía de un perro? Lo que era mentira es que no se había otorgado, había habido un intento de hacer un fraude, había sido detectado y no se había otorgado la pensión. Y sin embargo, Manuel Adorni, en una de sus stand-ups de vocería, la mostró como si efectivamente hubiese sucedido. En el audio Español lo dice: es un pelotudo, le dije que no, que era mentira. Bueno, digo para ver en qué se basan estos ñatos para sacarle un beneficio importante a 500.000 personas. Que recordemos, porque hay una gran mentira en relación con esto, cuando dicen pasamos de 75.000 en 2001 a 1 millón hoy, lo que olvidan y lo que niegan es que Néstor Kirchner fue el que le sacó ese tope de 75.000 personas como beneficiarios, que era una especie de tope arbitrario. No es que era un tope ajustado a lo que efectivamente se sufría o se vivía en la Argentina. Había 75.000 y el 75.001 se quedaba sin subsidio o sin pensión, aun cuando era discapacitado y lo podía demostrar. Quizá, en lugar de discutir si está sobre representado la cantidad de discapacitados en las pensiones, podríamos discutir si no estaba subrepresentado, cosa bastante obvia, antes de que Néstor Kirchner tomara esta decisión. Es un cambio de lógica, ¿no? Es un cambio de lógica. Entre lo que es el derecho, la universalización, ¿no? de un derecho, en este caso, a toda persona que no pueda desempeñarse laboralmente o lo tenga que hacer con algún tipo de disminución en su capacidad. Una pensión, tampoco estamos hablando de grandes pensiones, no es que gente que vive de arriba, ni mucho menos. Esto muchas veces tiene que ver con una ayuda a la familia,
que tiene una demanda muy importante de recursos para a veces o pagar a alguien que atienda o un tratamiento o una medicación. Digo, yo sinceramente creo que lo que era un cupo, ¿no? Porque antes era un cupo específico, primero se puede leer como una negación del derecho, ¿sí? Segundo, como una hijaputez, porque hay un montón de gente que queda fuera de ese... ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Es decir, una hijaputez. Consagrás una desigualdad y consagrás un privilegio. Efectivamente. Ahora, pará. Sí. Néstor dio esa puntada, que a mí me parece genial y yo la apoyo. Y entiendo que hay muchas personas con discapacidad que se han beneficiado gracias a esa decisión política. Ahora, esa decisión política hay que defenderla, porque si no, volvés nuevamente al cupo. Hay que hacer como hicieron estas personas con discapacidad que se movilizaron, que lucharon, que fueron a los medios. Hay que defenderlas, porque si no defendés las cosas, vienen estos tipos, vos dijiste ñatos recién, está muy bien, pero digo, vienen estos tipos y te la sacan. Sí. ¿Por qué? Y porque nadie protesta, viejo. Sí. Bueno, hay que hacer como estas personas. Se ve que tienen algunas problemáticas, pero no tienen la falta de coraje para defender las cosas, ¿no? Efectivamente. Que es otro tipo de disminución, si se quiere. Es así como lo decís. Vamos a escuchar a Julia Estrada. Ahora vamos a, en 2 o 3 audios, compartir algunos de los de las participaciones más salientes por parte de los diputados. Una de ellas es la de Julia Estrada, de Unión por la Patria. Decía lo siguiente. Yo le quiero decir una cosa. Usted viene acá en virtud del artículo 100, no para poner la cara y encubrir a Milei y a Karina Milei. Usted es el jefe de gabinete. Usted debe dar explicaciones sobre todas las denuncias que acabamos de mencionar. La última vez que vino, dijo que Libra no había sido una estafa. Su propio bloque, La Libertad Avanza, trajo a un tipo a la Comisión Libra a decir, claro que es una estafa, si yo mismo recomendé que no invirtieran en Libra. Quedó muy mal usted, señor Francos. También advirtió que había habido una investigación y de esa investigación no conocimos nada. ¿También van a recorrer el camino de la autoinvestigación o van a explicar por qué aumentaron 2.600% las contrataciones a la CESO Argentina? Bien, ahí estaba entonces Julia Estrada, que tuvo un intercambio bastante desagradable con Franco, del lado de Franco, que se enojó por esto que le estaba diciendo básicamente. Miguel Ángel Pichetto también habló ayer en la interpelación a Francos. La verdad que están teniendo problemas en el INDEC. Los números del INDEC no se ajustan a la realidad de la economía, a lo que pasa cuando la gente va al supermercado. Así que en ese tema también están flaqueando. Y el otro tema que lo hacen para sostener un tipo de cambio bajo hasta el día de las elecciones. Señor jefe de gabinete, usted es un hombre experimentado, ha sido parte de diversos gobiernos. Esto no lo digo como chicana, sino que este tema es un tema que ha demostrado a lo largo de la historia argentina, siempre que esto termina mal desde el punto de vista de tratar de contener el tipo de cambio bajo, para ver si llegamos a la elección y después ajustamos, y mientras tanto se fundan un montón de empresas porque este negocio no cierra. Hay empresas que cierran y además importan de China, mandan a hacer el diseño en China, de todo tipo de rubros. Este mundo es un mundo sin trabajo. Bien, ahí estaba entonces Miguel Ángel Pichetto. Vamos rapidito, pero para poder compartir aún más voces. Rodrigo de Loredo era un socio directo de La Libertad Avanza hasta que lo dejaron afuera de todo. Esta es la verdad. Lo invistió de dignidad, pero la verdad que lo dejaron afuera de todo y entonces ahora tiene discursos como este. Cuánta razón tenía Colectivero. Ustedes están asfaltando el camino para el retorno del justicialismo. Empezaron atacando al PRO y lograron particionarlo, vaya a saber en cuántas partes. Siguieron destratando al expresidente Mauricio Macri, y lo propio hicieron con muchos dirigentes de mi partido que tuvieron la predisposición de ayudar. Escupieron las manos de gobernadores que colaboraron y prefirieron la transacción en efectivo y de contado de los Jaldo, de los Jalil. Empezaron a partirse entre ustedes, primero con la vicepresidencia, hoy su bloque se particiona en 3 partes. Peronizaron su gabinete, jefe de gabinete. Peronizaron la mesa chica de las tomas de decisiones, peronizaron sus listas.
atacaron a cuanto periodista que tuviera una postura y una trayectoria crítica hacia el modelo justicialista, los destrataron. Bueno, ahí estaba entonces Rodrigo de Loredo, peronizan a todos. Capaz que te peronizan a vos, no. De Loredo no lo van a peronizar. Imperonizable. Imperonizable. No sé si existe la palabra, pero es imperonizable. Se afeita cada mañana todas las partes del cuerpo para que no se le note que es un gorila. Bueno, tenía que decirlo. El colectivero tenía razón. Hay una evolución igual del gorila, ¿no? Porque el gorila clásico tenía determinadas características. Los gorilas actuales tienen otra. Sí. ¿No? Hay como una especie de evolución. Estos son como un gorila 3.0. Sí. ¿No? Que tiene otras características, sí. Maneja las redes, sí. Quieren ser populares. El gorila de antes no quería ser popular. No, es verdad. Estos siendo gorila quieren ser populares. Es verdad, es cierto. ¿No? Es cierto. Marcela Pagano fue hasta hace una semana diputada. Así le va cuando van a Loma de Zamora. Así le va, en un rato vamos a ver cómo le fue en Loma de Zamora. Muy mal. Marcela Pagano fue diputada de la Libertad Avanza hasta hace una semana y un par de días. Sí. Dejó de serlo. Exactamente una semana en realidad, y ahora forma parte del bloque Coherencia. Desde hace mucho tiempo tiene un enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Le impidió él asumir como autoridad de la Comisión de Juicio Político, como presidenta. Eso generó un descalabro bastante complejo en términos institucionales, pero también una enemistad con Marcela Pagano, que ahora, desde una carta que publicó la semana pasada, bueno, se muestra como una especie de opositora. Ella igual rescata a Javier Milei, una fórmula bastante obvia, pero habla de su entorno de esta manera. Yo lo dije en mi carta abierta. Están acelerando con el Titanic frente al iceberg. Si no cambian de dirección, si el presidente no se saca de encima esta lacra de oportunistas, hijos de papá que vinieron a hacer negocios, se van a hundir, sí, pero lo van a hundir al presidente también. Yo dije a todos los entornos, a los que haya que investigar y a los que estén involucrados, a los que trajeron a los Menem, que se lo lleven, el que trajo al borracho que se lo lleve de la fiesta. Tengo mucho miedo a nivel institucional. A mí me parece que esto que está pasando es de una gravedad inédita, y sobre todo en el marco de una economía frágil, y en el marco también de una sociedad que ya está demostrando que si no va a votar es porque empieza a tener desesperanza nuevamente. Bueno, ahí estaba Marcela Pagano, que también tuvo ahí una especie de cruce con Lilia de Moine, que no la dejaba hablar, se filmaba en una a otra, la tapaba. Bueno, eso está en la línea de lo que Martín Menem, el audio que se filtró de Martín Menem en su momento, de hacer escándalo cuando hay sesiones complicadas. Pero la verdad que es una pavada, no tiene mucha importancia. Lo cierto es que sí, va perdiendo aliados el gobierno de la Libertad Avanza casi de modo cotidiano. Es una pavada, pero no deja de ser un recinto, el de diputados, donde uno espera que se manejen o se conduzcan de otra forma. Horadado completamente. Sí. En su honorabilidad. Y prepárate porque el 10 de diciembre no sabe lo que va a hacer Porque yo te digo una cosa, si se pelean por defender a los jubilados, está bien que se peleen. Si se pelean para no tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, a mí me parece bien que se peleen, claro. Hasta que carajee me parece. Sí. Ahora, ¿por qué pelea esta gente? ¿Por qué se zamarrean? ¿Por qué se tapan? ¿Por qué hacen este escándalo? ¿Con qué? ¿Con qué criterio? ¿Qué es lo que están defendiendo? Bueno, para que siga el circo. Por eso te digo que prepárate para el 10 de diciembre, porque el Rodas va a ser un poroto. Sí, claro. Con cariño por el Rodas, porque eso es gente que trabaja y hace felices. Pero no es lo que va a pasar ahí. Hablando de la caravana en Loma de Zamora, Javier Milei, creo que ayer te lo dije, que antes de saber qué es lo que iba a pasar en Lomas de Zamora, que Javier Milei tenía previstos una serie de lugares a los que visitar en la provincia de Buenos Aires, y por ejemplo en Bahía Blanca le dijeron no vengas, no vayas, porque no da para que vengas, porque va a haber quilombo. En Junín había habido manifestaciones, en José Cepaz había habido también una serie de problemas vinculados a cierta campaña de la Libertad de Avance, y en Lomas de Zamora también hubo problemas. Problemas que no fueron organizados, mal que le pese al gobierno, que no fue el kirchnerismo el que lo organizó. De hecho, Federico Termín había publicado un tuit en las redes sociales. Federico Termín repudió lo que pasó. Por supuesto, repudió a posteriori, pero a priori él había publicado algo diciendo, primero quejándose de que
un día a las 11 de la mañana, después terminó siendo más tarde, pero que a esa hora cortaran a Hipólito Yrigoyen en el medio del horario comercial y qué sé yo, para hacer una caravana con el presidente y los candidatos. Pero además llamaba en ese tuit a que no hubiera disturbios, o sea, que nadie se volviera loco ni nada por el estilo. Bueno, también hay un montón de gente que está muy enojada con las políticas de Milei, que está muy enojada con los hechos de corrupción, que está muy enojado con la crueldad, y fue y se manifestó. Esto es lo que pasó. Después, siempre hay un enfermo que tira una piedra y eso está mal, pero había allí también una manifestación que no fue evidentemente medida por quienes tienen que también cuidar la seguridad del presidente. Vos también, vos tenés que medir el impacto social o el momento social en el que haces determinadas cosas. Mira, hay algo que es real, ¿no? La vida no es lo que ocurre solamente en Twitter, ¿no? El presidente vive en Twitter. Sí. Cuando sale de Twitter y recorre ciertos lugares o ciertos barrios del conurbano, un presidente, vamos a pensarlo así, un presidente que ha boicoteado a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Porque acá todos hablan de la interna, de lo mal que le hacen. Mire, si hay alguien que victimiza a Axel Kicillof, ese es Javier Gerardo Milei. El que le hace la vida imposible a Kicillof es Milei. El que le hace la vida imposible a Kicillof y a los bonaerenses es Milei, ¿no? El recorte, yo no me acuerdo ahora, pero eran como 15 billones de pesos que se dejaron de poner en distintas políticas en la provincia de Buenos Aires. Una decisión política del señor que ayer fue abucheado, lo cual, cuando uno sopesa una cosa y la otra, dice, che, tiene lógica que lo abucheen los bonaerenses, las bonaerenses, porque este tipo les hizo la vida más difícil, ¿no? Los perjudicó en un montón de cosas que hasta entonces tenían más o menos resuelta, ¿no? Por supuesto, y esto comparto con Marquito, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, no tiene que revolearse ninguna piedra, no tiene que haber violencia, una cosa es repudiar, otra cosa es subirse al lenguaje de este gobierno, que es, como ustedes saben, es el lenguaje de la violencia. Efectivamente, así es. Vamos a escucharlo. Primero a Milei. Milei estaba en el medio de esta caravana que duró 2 cuadras nada más. Pues estuvo durante 2 cuadras pudiendo hacerla. Después, por la manifestación, tuvo que resguardarse, meterse en un auto y lo sacaron allí con Esper yendo en una zanelita atrás. Esper seguía con el reparto. Sí, con el reparto. Pero en esas 2 cuadras, los mobileros que estaban cubriendo la caravana llegaron a sacarle una declaración acerca de lo de Españolo. Es la primera vez que Milei habla directamente de lo de Españolo por fuera del retuiteo de la droguería, ¿no? Que son los implicados en la causa de corrupción. Un presidente retuiteando a una empresa implicada en la causa de corrupción. Esta es la segunda vez que se expresaba, en este caso, hablando en el medio de la caravana, ¿no? Presidente, ¿gana en el municipio? ¿Gana en el municipio? Vamos a arrasar, vamos a pintar toda la Argentina de violeta y vamos a empezar este 7 de septiembre. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo? ¿Qué piensa de los audios de Españolo? Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Bueno, ahí está entonces la primera alusión directa a Españolo de Javier Milei. Hay algo para decir que empieza a notarse en casi cualquier encuesta. Nosotros hablamos de encuestas relacionadas con la imagen, relacionadas con el impacto que estaba teniendo este tema. Hay una encuesta de la consultora 3.0, la de Sheila Vilker, que hoy por hoy está siendo muy señalada como porque había anticipado casi con decimales el triunfo de Milei, entonces y lo que muestra primero es que solo el 32% cree que lo de Españolo es una operación para perjudicar al gobierno. Todos los demás creen que está relacionado con algo vinculado con la verdad. Y después que perdió 8 puntos en un mes de imagen positiva Javier Milei, ya está siendo superado en imagen positiva por Axel Kicillof y por Cristina Kirchner, que han sido muchísimo más demonizados que el presidente, ¿no? Hay que decirlo. Y sin embargo, eso ya está sucediendo y lo ven como una tendencia, además, no sé si irrefrenable, pero en todo caso creciente. Rápido, vamos a escuchar 2 repercusiones de lo que pasó ayer. José Luis Espert y Patricia Bullrich, juntos. No, juntos digo, los uní para que el trago sea más fácil. Cayeron piedras muy cerca del presidente, muy cerca de la presidenta del partido, muy cerca mío, a una de las chicas que hacen fotografía, ya le pegaron un piedrazo en la cintura. Sí, se puso muy violenta, bueno, y por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompañaba, sino nuestra también, decidimos dar por terminado el hecho
Quiero enfatizar algo, porque esta es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista, el otro día nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa realmente llamativa. El otro día hubo varios jóvenes que terminaron hospitalizados en Junín como consecuencia de que la izquierda y el kirchnerismo los agarró, están las filmaciones, de una manera artera en una plaza, los desfiguró directamente a varios de ellos. Hay un miembro de Hijos que fue detenido, es decir que es toda una organización política cuyo único objetivo es impedir. Nos tiran piedras en el Congreso, nos tiran piedras en la calle, nos tiran piedras en una caravana, nos tiran piedras mediáticas, no mediáticas por los medios, sino intentan generar un clima de caos, violencia, como reproducir un escenario en los que los únicos que pueden gobernar son ellos. Así que hoy tenemos claramente a la Intendencia de Lomas de Zamora metida, una de las intendencias cuyo ex intendente fue uno de los más corruptos de la historia argentina, metida en lo que fue el intento democrático de presentar nuestra propuesta y nuestros candidatos en Loma de Zamora. Bueno, Patricia Bullrich, sin ninguna prueba, acusa, casi uno podría decir que la evidencia demuestra todo lo contrario. Yo hablé con mucha gente de Lomas ayer, nací en Lomas, conozco a dirigentes, a vecinos, amigos. Está claro que no había ningún tipo de organización o articulación política en la protesta. Desde ya que hubo gente que piensa lo que piensa, claro, eso es bastante obvio. Nadie ocultaba su ideología a la hora de expresarse, pero me parece que el gobierno de los que dejaron a Pablo Grillo todavía sufriendo por las consecuencias de la represión, bueno, te habla de violencia cuando voló una piedra, cosa que está mal, pero yo creo que la estrategia que llevan adelante es mejor ser víctima que coimero. Claro. ¿No? Digo, cuando de algún modo u otro le cae el velo, ¿no? Sobre el gobierno, es como que se rompe el sortilegio, es mejor para este gobierno, bueno, aparecer como víctima, generar situaciones donde aparezca como víctima, que ser retratados como coimero. Y una cosa sobre el tema de Hijos, porque es muy peligroso lo que hace Patricia Bullrich, como todo lo que hace Patricia Bullrich. Hijos es una organización de derechos humanos, de hijos e hijas de gente que ha sufrido nada más y nada menos que la desaparición de un familiar, en este caso los padres, las madres, como parte del terrorismo de Estado. No es una organización político-partidaria, porque este famoso los tuyos, todos, ustedes, hay un montón de colectivos agredidos por Milei. No es que bajo el nombre de kirchnerismo, el paraguas de kirchnerismo, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Me da la impresión de que hay una intentona, digamos, de parte del gobierno de generalizar y poner a todo aquello que no se corresponda con el sí Milei bajo una pátina casi, yo diría, subversiva o destituyente, podemos decir, ¿no? Las piedras mediáticas a las que aluden no son tales. Yo creo que en realidad lo que empieza a pasar es que los medios de comunicación van siguiendo un humor. Les gustaría haber corregido algunos aspectos de la política de gobierno, por ejemplo, que no estuviese la Karina del 3% y que estuviera Guillermo Franco en su lugar. Digo, me parece que hacen su juego los medios, ¿no? Todo indica que eso pasó. Encarece la cadena de valor. Claro. Karina Milei. Eso es lo que le dicen los medios. Sí, y eso es lo que me parece que le dijeron a la Corporación América el otro día. Entra Francos, sale Karina Milei. De algún modo. Eso creo que es lo que se llevó de la inauguración de las oficinas el presidente de la Nación como indicación. En el medio, la última de este tema, después nos vamos a meter con otros un poco más gratos, pero Sebastián Pareja habló. Es el armador de la provincia de Buenos Aires. Lo pueden ver ayer amenazando a manifestantes antes de que volara esa piedra. Quienes estaban manifestando en contra del gobierno, que hasta donde yo sé es democrático hacerlo, veían a Sebastián Pareja diciéndoles les vamos a cortar la cabeza.
desde la camioneta, y el propio Milei diciéndole ustedes son todos chorros y no sé qué. Esa fue la manera en la que se vivieron esas 2 cuadras de caravana, que fueron efectivamente solo 2 cuadras. Y Sebastián Pareja, cuando da explicaciones, usa la palabra que no tenía que usar. Viste que venimos diciendo, che, no uses robar cuando te están acusando de coimero, sí. No uses, les afanaron los curros cuando, qué sé yo. Bueno, Sebastián Pareja usa la palabra discapacitados en el lugar menos adecuado. Son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar, y me parece que ahí falló ese control que entiendo no estaba a cargo ni de la seguridad del presidente ni de la policía bonaerense. ¿A quién te referís? No, me parece que la policía local está en este llamado tercer anillo, si no me equivoco, pero son focos, son personas puntuales que hay que desafectar de una manifestación de Bueno, ahí estaba, entonces, son discapacitados, decía Sebastián Pareja, el armador de un gobierno que está por quitarle 500.000 pensiones a personas que las necesitan solo porque no recibieron la carta de documento. Sí, sí. ¿No? Digo, están en guerra con la sociedad. Y evidentemente. Están en guerra con la sociedad porque la sociedad es comedora de impuestos para ellos, ¿no? Están en guerra con la sociedad porque consideran que la sociedad es gastos sociales, gastos fiscales, no es inversión, ¿no? Están en guerra con la sociedad porque la sociedad es la que demanda sus derechos y de alguna manera se presenta como escollo, como piedra en el zapato a los pagos de intereses del Fondo Monetario Internacional. Por eso están en guerra con la sociedad de estos tipos. Efectivamente. Y son discapacitados, son cucas, va a terminar Milei en algún momento solo. De hecho, hoy, la verdad, para seguir buscando algún tipo de calor social, se ha refugiado en lo que antes vituperaba, ¿no? El macrismo, por ejemplo. Sí. Hoy, digamos, la ola violeta no es otra cosa que la ola amarilla oscurecida, teñida de otra forma, pero hoy Milei se quedó con Macri. Y Macri lo va a meter preso, tarde o temprano eso va a suceder. No sé si ahora, no sé si primero va a ir Karina y si después va a ir Milei, pero eso va a pasar, va a suceder, porque Macri tuvo la precaución que pocos millonarios han tenido de tener una propia Corte Suprema de Justicia. La sociedad no tiene hoy justicia, pero Macri tiene una Corte Suprema que se la lleva a la casa todos los días. A medida. Decía alguna situación un poquito más grata porque ayer los militantes que participaron de un acto junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak, estaba Gabriel Catopodis también, primer candidato por la primera sección electoral, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y se escuchó un audio de Cristina Kirchner desde San José 1111, un audio de unos 8 minutos, todo muy sustancioso, pueden ir a escucharlo en redes sociales. Vamos a compartir 3 fragmentos insisto yo, de un audio que la verdad que vale la pena en su conjunto, pero elegimos 3 partes. Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Sturzenegger, también dije, ya que tanto le gustaba desregular, ¿y por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos? Dije, ¿no? Así bajaban los precios y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina, si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí, escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda. Escucharon, ¿no? Acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda, 13 días presa en Ezeiza y procesada, por supuesto. ¿Alguien sabe qué pasó con la doctrina Irurzun? ¿Se acuerdan aquella que se instrumentó durante el gobierno de Mauricio Macri para meter presos a exfuncionarios del gobierno anterior porque, según los jueces de Comodoro Pi, decían que tenían poder residual por haber sido funcionarios y por lo tanto podían entorpecer la investigación? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem? O sea, todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder.
Dios mío, qué Argentina. Bueno, o qué justicia, no sé. Bien, ahí estaba entonces Cristina Kirchner, ¿no? Menos mal que aporta un poco de claridad, Cristina, sobre estas cosas, ¿no? Como siempre, como siempre. Estábamos hablando fuera de micrófonos también con Marquitos sobre... Este es un país creativo, ¿no? Por supuesto, algunos usan esa creatividad para lo horrible. Y porque es horrible pensar que existió una doctrina judicial, ha generado fallo, ha mandado gente a prisión, ha hecho sufrir a familias, que es la doctrina Irurzun, y que habla del poder residual de los funcionarios, ¿no? Perdón, si esto lo hubiera inventado alguien en una novela, yo sería una novela de ciencia ficción, no en la realidad argentina. Y la otra es la doctrina de vialidad. La doctrina de vialidad que dice, alguien con poder o con... no podía no saber. Claro. Que entra en contradicción con un principio del derecho, digamos, ¿no? A la gente se la juzga no por presunciones. No podía no saber, yo estoy presumiendo que vos tenés que saber. ¿Qué sé yo? No sé, ¿podía saber o no podía saber? Sí. No, de hecho, claramente, cuando vos tenés 16 funcionarios en el medio, por eso, el tema es si casi que es de sentido común que no sabía. Si estás obligado a saber. Claro. Si la ley te obliga a saber. Sí. Si la ley no te obliga a saber, no estás obligado. Por lo tanto, no se te puede exigir. Sí. Bueno, esas dos doctrinas son parte de la doctrina utilizada en la Argentina por este Poder Judicial corrupto que tenemos y que algún día deberemos cambiar. Yo lamento mucho que esté fuera la discusión todo esto en la campaña, precisamente, bueno, porque entiendo yo que la preocupación más que nada es económica, ¿no? Y que lo que se está exponiendo es la crueldad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Argentina no va a salir de este ciclo en el que cada tanto vuelven los Sturzenegger, los Bullrich, los Toto Caputo, si no resuelve de fondo el problema del poder. Y el problema del poder en la Argentina es hablar de medios y es hablar del Poder Judicial. Sí. Mientras vos no hables de eso, estás discutiendo paliativos, estás discutiendo si una ruta está en reparación o no, o a quién le corresponde repararla, lo cual está muy bien, pero no jodamos, es subalterno. Son temas subalternos. O sea, de cómo se reparte la torta en la Argentina, si no discutís medios y no discutís Poder Judicial, la penuria es infinita. Absolutamente. ¿No? Y es cíclica, y van a volver 25 millones de veces, y bueno, volverán, y los pelearemos siempre. En eso somos también bastante piño fijo nosotros, sí. ¿no? Cristina también lo es. Así que si te parece, escuchémosla por última vez en este repaso. Que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque compatriotas no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. Dale. Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso. Los que derogaron y sacaron de esa categoría el fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, muy. No se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Bien, ahí estaba entonces Cristina Kirchner, en un mensaje, insisto, que pueden ir a escuchar, vale la pena en su conjunto, partimos algunas cosas o seleccionamos algunas cosas. Axel Kicillof estuvo en el mismo acto y escuchemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Milei, el pueblo ya te descubrió, estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes, históricos, concentrados de la Argentina. Pero llamo la atención porque uno lo puede decir o lo puede haber intuido o previsto desde el principio, pero hoy se le está cayendo la careta a una velocidad, la verdad que pasmosa en todos los planos.
en todos los planos. Bien, ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cerramos con una de las participaciones estrambótica de Elisa Carrió, que hace un análisis político que en algún punto uno podría coincidir, en otro por supuesto que no, está en las antípodas de lo que uno piensa, pero en el medio mete una especie de explicación psicológica del personaje. Se sabe, siempre que empieza un periodo de crisis, el mesianismo y toda esa idea esotérica de Elisa Carrió, en este caso mezclado con la psicología, es cierto, aflora, ¿no? Vamos a parir con dolor, decía en 2001, que son momentos que para la discursividad de Elisa Carrió funcionan. Y en este caso, bueno, fue en esa misma línea en una entrevista. Creo que esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. Creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho mucho daño a todos, y ese daño es irreparable, y le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan. No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo. Y yo no les estoy mintiendo. Acá hay que recrear un poco las instituciones no se recrean con gatos, las instituciones no se recrean con luchas internas de gente que ni siquiera tiene conocimiento ni memoria. No es posible tener como candidato a diputado un insultante serial que quiere la balacera como Esper, que ha demostrado ser un insultante serial y un grosero. Ese no es el camino ese es el de una guerra civil. Bien, esto último nos podría coincidir porque es lo que se está viendo además en las calles. Después tiene un par de problemas. Lo primero, la utilización de la psicología para análisis político siempre es complicado, sobre todo esto de si hay evidencia de consumo de pornografía infantil, hay evidencia de un delito, hay que ser cuidadoso con lo que se dice en relación con este tema. Y después la fijación que tienen todos, ahí están unidos, Milei y Elisa Carrió, del fin del kirchnerismo. Bueno, dejen que el pueblo decida, digo, ¿no? Lo que desapareció es Cambiemos. Vamos por a ejemplo, sí, por ejemplo. Que era un armado hecho por Macri y Lilita Carrió, ¿se acuerdan ustedes? Eso desapareció. Lo que desapareció también, porque se ha convertido en una fuerza hipertestimonial, la coalición cívica. Sí, efectivamente. Si no desaparece del todo, porque los sellos de goma no desaparecen, son un elemento de la realidad, pero... Y lo que desapareció fue aquella Elisa Carrió en las previas del 2001, con las comisiones antilavado, la del crucifijo en el pecho, la por ella misma llamada, digamos, la gordi periférica. Sí. ¿Se acuerdan? Lilita, que luchaba porque venían por la tierra, por el agua, por la energía, ¿no? Bueno, desgraciadamente desapareció todo eso y desapareció también esa Lilita. Eso no quita decir que el kirchnerismo está atravesando una situación delicada, sí, claro. Pero hay otras cosas que sí desaparecieron y hay otra que no desapareció. Por ejemplo, el peronismo kirchnerista sigue existiendo, sigue gravitando, está en la boca de todo el mundo. Todo eso lo que hace es les tira la vida desde ya. Y yo creo que cuando logra surgir algunas cuestiones, probablemente vuelva a ser una opción de gobierno. Se está trabajando para eso, bueno, se está discutiendo. Lo que pasa es que esa discusión muchas veces es presentada como si fuera una interna. ¿Recuerdan, no? Lo que yo les dije ayer, como yo lo miro. Se está discutiendo. El conversatorio con los... Yo le voy a decir algo, por lo menos se discute, o ustedes se enteran de que adentro del espacio de Elisa Carrió se discute algo, ¿no? ¿Se discute algo ahí? No. Bueno, hay un montón de lugares donde no se discute nada. Y yo creo que nosotros tenemos por tradición una escuela de discusión que hay que sostener. Después uno puede decir, estoy más cerca de esto, estoy más cerca. Yo creo que la tendencia general es a la fragmentación y a la dispersión. Y todo lo que ayude a revertirla, a no profundizarla, ¿sí? Es bienvenido. Por supuesto, discutir sí, empujarse del tren en movimiento, sí. No, porque alguien va a correr riesgo. Quiero decir, me parece que Lilita Carrió ha tenido ya un exceso en la representación mediática en la política argentina. Hoy se ha convertido en lo que es
y tiene ese exceso no reproduce algún tipo de incidencia significativa en los acontecimientos, ¿no? Sí creo que es una gran relatora. Ella fue la primera que dijo que Patricia Bullrich iba camino a cometer delitos de lesa humanidad. ¿Se acordarán? Y eso creo que son cosas que hace un buen analista político, que no necesariamente es un buen político. Lilita no es buena política, pero capaz que analiza algunas cosas. Por momentos es buena analista política, ¿cierto? Como Pichetto. Sí. Pichetto a veces puede decir algo interesante y después le cuesta construirlo. Sí, porque pretende, todas esas cosas que pretende Pichetto lo quiere hacer con política de derecha, ¿no? Pichetto, nada de lo que vos querés es congruente con las políticas de derecha, si es que lo que decís que crees es cierto, ¿no? Siempre uno tiene que hacer la salvedad porque estos son los huellos con los que haramos. En el mar, encima. 23 minutitos pasaron de las 9, señor Marcos Cittadini, muchísimas gracias. Un placer. No vamos a ir una tanda, Cuando regresamos, una pequeña editorial, la tenemos creo que todavía al móvil, tenemos por ahí, al móvil, la tenemos a Natalia Salvo, todo eso, apenas volvamos de la tandita, sigue Caballero de Día hasta las 10 de la mañana. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM